y vamos a conversar esto de manera íntima para que estén todos tranquilos, nos pueden ahí conversar por el chat, así que estamos todos preparados para que esto sea lo más dinámico posible. Veo a varios de sus casas, lo que me da mucho gusto en esta no presencialidad que nos permite hacer algo tan bonito, ¿cierto? Que es conversar los temas, algo que de repente nos olvidamos. Les quiero dar la bienvenida a este encuentro donde vamos a conversar sobre el intercambio y la protección de datos en un mundo de finanzas abiertas, ¿cierto? Este término que estamos ocupando y que de repente alguien decía ahí, es como un libro de Enrique Lafourcade, como que cuando hablamos de fintech nos perdemos un poquito. Sin duda que operar bajo un esquema de finanzas abiertas tiene importantes desafíos para todos los que están en este seminario y queremos conversarlo, ¿cierto? A partir de los cuales probablemente se va a dibujar un nuevo escenario para el mercado financiero. Por eso, para conversar de este tema, necesitamos la gente experta, ¿cierto? Importantes invitados que nos expliquen y nos aterricen qué es lo que está pasando con este asunto. Queremos agradecer a los invitados que nos van a contar un poquito esta mañana de forma bien dinámica, al senador Kenneth Pook, miembro de la Comisión de Desafíos del Futuro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara Alta, que nos va a acompañar, y también a Romina Garrido, abogada, especialista en protección de datos, profesora de la Universidad Adolfo Ibáñez y fundadora de Privacy Consulting. Para ponernos un poquito en dónde estamos, digamos, aterrizar en dónde estamos parados, sabemos que el Senado acaba de dar un plazo, ¿cierto?, para presentar indicaciones a este proyecto, que es un proyecto bien larguito, como lo diríamos, ¿cierto?, que tiene muchas, como decimos los periodistas, muchas patas o muchas aristas que hay que analizar. Y va a comenzar la discusión en particular de este proyecto que hemos conocido en los medios de comunicación como Ley FinTech, ¿cierto?, finanzas abiertas. Pero hay cositas por ahí que no hemos hablado con tanta profundidad. Por lo tanto, es muy relevante en este contexto que conozcamos la opinión de todos ustedes. Los invito desde ya a que puedan dejarnos preguntas en el chat y vayan participando al final de la exposición del senador y de Romina, ¿cierto? Antes de iniciar, les voy a agradecer que cuando quieran intervenir, ¿cierto? Me levanten ahí la manito de Zoom, una vez que ya escuchemos las intervenciones de nuestros invitados, o me vayan dejando por el chat y yo voy a estar aquí atenta a darles la palabra y que podamos conversar. Obviamente para conversar, para comenzar, el dueño de casa, ¿cierto? No se preocupen que va a ser cortito, aunque tiene fama de hablar largo. Está Claudio Ortiz, ¿cierto? Para darle también la bienvenida a nuestros invitados y que nos va a dar unas palabras para abrir fuegos. Claudio. Tu micrófono, Claudio. Falta el micrófono. Tienes que activar. Ahí sí. Para activar mi audio. Perfecto. Bueno, como estaba diciendo, muchísimas gracias, Natalia, por ayudarnos en este importante encuentro. Y quiero, en primer lugar, saludar y agradecer al senador Kenneth Pook y la abogada y amiga Romina Garrido por darse un minuto de su valioso tiempo y participar en este importante encuentro. Para la industria del retail financiero y nuestra asociación gremial, el proyecto de Ley FinTech y Finanzas Abiertas es una de las políticas públicas en el ámbito financiero quizás más importante de la última década. Ante la espontánea reingeniería que está viviendo nuestra sociedad y el mercado a partir de la masificación de las tecnologías de la información, el Ejecutivo y los legisladores están tratando de responder también con una reingeniería, pero ahora en el ámbito regulatorio. Dada la importancia que tiene este cuerpo legal, se requiere sumar espacios que permitan el análisis. Y es en esta línea que hemos querido organizar este encuentro con la única finalidad de aprender de los expertos, de los actores del mercado y de esta forma ayudar a la reflexión que nos permita construir las mejores políticas públicas. Quiero destacar que este cuerpo legal de casi 80 páginas fue aprobado en el mes de enero de este año por la Cámara de Diputados. Y quisiera destacar que en el marco de un debate en particular de la Comisión de Hacienda de la Cámara, este debate no duró más de 5 minutos. Y escúcheme bien, no más de 5 minutos. El texto aprobado por la Cámara finalmente fue despachado al Senado sin incorporar perfeccionamiento alguno. Por esta razón, es de la mayor importancia el trabajo que está realizando en segundo trámite el Senado, la Cámara Alta. Por esto reitero nuestro agradecimiento al senador Pook
por su interés en escuchar la opinión de los expertos, de los actores del mercado y participar de esta reunión. Nos parece muy atractivo y motivante la presión que le pone el mercado financiero al desarrollo de esta nueva categoría de empresas denominadas fintech. Estas promueven innovación, nuevos servicios y mayor competencia. Creo que todos debemos necesariamente apoyar iniciativas que vayan en esta dirección. Sin embargo, avanzar hacia un modelo de finanzas abiertas requiere necesariamente de gran responsabilidad y establecer los principios y variables habilitantes para dar este importante paso hacia el desarrollo de este nuevo ecosistema, sin afectar los atributos que distinguen al mercado financiero chileno. Me refiero a la confianza, el respaldo y la estabilidad. Derechamente, cuando hablamos de finanzas abiertas, estamos hablando de intercambio de datos de las personas entre los distintos actores del mercado. Acceso que podría ser ilimitado o con algunos criterios o regulaciones según lo establezca la futura ley. ¿Será necesaria la existencia previa de una agencia de protección de datos? ¿Cómo es la coherencia regulatoria de esta iniciativa respecto de otras similares tanto en el ámbito legislativo como en lo administrativo? ¿Cuál será el tratamiento regulatorio y fiscalizador de las empresas que operan en forma transfronteriza? Bueno, esta y otras preguntas espero sean tratadas en esta instancia, generando un diálogo entre nuestros distinguidos panelistas y expertos en esta materia y también ejecutivos de empresas que hoy nos acompañan, para buscar un justo equilibrio entre innovación y el cuidado de los datos de las personas. Creemos que este tipo de discusiones enriquecen el desarrollo de las políticas públicas y permiten a los actores involucrados dar a conocer su opinión sobre los cambios propuestos en la discusión legislativa. Finalmente, para terminar, solo agradecer nuevamente al senador y a Romina y a todos quienes hoy día nos acompañan. Natalia, muchísimas gracias y por favor continuemos con nuestro encuentro. Vamos a entrar al tiro a terreno, que es lo importante, conversar, ¿cierto? Pero quiero destacar una cosita que dijo Claudio, que a mí personalmente, además como periodista, me encanta, que es la relevancia de entender que esto es una política pública, ¿cierto? De que es algo que construimos para todos los ciudadanos. De repente nos olvidamos también en el día a día, cuando vemos pasar, yo les daba este ejemplo de las páginas de los medios de comunicación, Ley Fintech, y uno de repente como que le enreda un poco y esta página la pasa. Obviamente para ustedes que son expertos en el tema, le ponen más atención, pero también necesitamos aterrizar esto a la ciudadanía, y para eso vamos a escuchar en primera instancia al senador Kenneth Piu, que nos va a contar un poquito, así como Kenneth, bienvenido, y yo sé que tú eres muy claro, muy conciso en tus exposiciones, pero además lo interesante es que conversemos esto como en un grupo de amigos también, digo yo, para poder entender, como dice Claudio, cómo esto se discutió en 5 minutos. Estamos hablando de un cuerpo legal que tenía cerca de 80 páginas y que afecta a las personas, ¿cierto? Entonces, Kenneth, te quiero dar la bienvenida y te escuchamos a continuación. Muchas gracias, Natalia. Agradecer esta reunión que, tal como se ha señalado, pretende precisamente compartir información en este grupo de amigos, y por eso no he querido ni siquiera hacer una presentación, para tratar de no perder el foco de lo que queremos, que es conversar. Tengo 10 minutos y ajusté mi cronómetro y no me voy a pasar ni uno de ellos para darle tiempo después a Robina, y lo más importante, escucharlo a ustedes. Lo primero que tenemos que entender es que el mundo de los datos se ha instalado hace mucho tiempo. Las antiguas empresas, las más grandes del mundo, que eran de petróleo, dejaron de ser las más importantes y las más ricas, y son las empresas de datos, lo cual nos da cuenta de la importancia que tiene, la importancia mundial de los datos. Y el futuro, ya no es futuro, que es una realidad, son todos estos datos que se ocupan para todo. Y especialmente para lo que muy bien ha señalado Natalia, política pública. La política pública, nosotros lamentablemente la palabra política en inglés tiene dos variantes, politics y policy. Politics es lo que hacemos los políticos, como el arte de lo posible, pero se confunde con el policy maker, que es el hacer política pública. Y las políticas públicas, por ley, se pueden hacer solamente desde el Ejecutivo, con un mensaje del presidente, o con mociones de los parlamentarios. Y ahí es donde tenemos que trabajar y darle la importancia. Por eso es tan importante que los parlamentarios se involucren en los temas legislativos y entiendan los temas que se están trabajando. Aquí viene entonces quizás la primera reflexión.
Nos hemos quedado todavía en los parlamentos de papel, en las cosas que no tienen algunas veces coherencia o consistencia, que se ven muy bien en el papel, pero que una coma hace que se pueda interpretar distinto. El mundo hoy es un mundo de datos, nuestra legislación tiene que ir avanzando a una velocidad que es casi de la luz. La ley de Moore dice que todo se duplica cada 18 meses. Bueno, lo mismo, la información, la cantidad de información generada, los datos, y nuestra capacidad legislativa no va de acorde, no va a la misma velocidad. Y eso hace que ocurran las cosas que señalaba Claudio, que en la práctica cuando no se sabe, no se teme. Total, basta que digan, oye, vamos todos aquí, si esto hay que apoyarlo, y bien, en 5 minutos se resuelve, cosas que son trascendentes. Porque lo que estamos hablando es de datos y los datos más sensibles, y estamos hablando de las personas y de la protección de las personas. Porque cuando yo hablo de proteger datos, lo que estoy haciendo en la práctica es proteger a la persona en el ciberespacio. Y eso es lo primero que nos cuesta entender que en este nuevo ecosistema generado por la humanidad 30 años atrás, o sea, apenas tiene 30 años, las personas tienen su símil, tienen su forma vía los datos. No pueden estar ellas, están sus datos. Y ahí está lo primero, la dignidad de las personas, está en sus datos. Y ese respeto a la dignidad significa que el Estado tiene que tener al menos una institución con la máxima autonomía posible que pueda resguardar ese derecho constitucional. Nuestra Constitución, que fue reformada oportunamente, en 2018 se hizo la reforma constitucional, para agregar en el mismo artículo donde se protege la vida, proteger los datos personales. Nos falta, obviamente, la ley de protección de datos personales, que se nos quedó muy atrasada. Chile fue pionero en su minuto, pero como no teníamos capacidad para ir actualizando legislaciones, terminamos finalmente siendo básicamente los últimos. Yo quiero recordar que un tema bien relevante, la Unión Europea, cuando decide instalarse en América, en el primer lugar donde se instala es en Chile, en Santiago. Y es por eso que para lanzar su reglamento europeo de protección de datos lo hizo en Bruselas, en la India y en Santiago. Hicimos las modificaciones junto con el entonces senador Felipe Arboe, trabajamos bastante y logramos consensuar lo que hoy ya está en la Cámara de Diputados. La buena noticia es que ayer ya se aprobó en general, o sea, también hay buenas noticias que señalar. La ley de protección de datos personales pasa a la fase ahora de discusión en particular y esperamos que avance rápido. Es un compromiso que yo le pedí al ministro secretario general de la Presidencia. Curiosamente, ayer, en su mensaje a la Nación, el presidente Boric no usó la palabra datos, solo mandatos, 8 veces, pero datos no hay política de datos, y obviamente no hay ciberseguridad. También señala que quiere brecha digital cero, o sea, conectar a todas las personas, que habilitarían cosas fantásticas, oportunidades, pero también que esas personas puedan acceder a todos los sistemas de comercio digital, compra en línea, finanzas digitales, finanzas abiertas, Open Banking y finalmente Open Data, pero sin tocar la otra palabra mágica que es ciberseguridad. Todos los gobernantes del mundo están hablando de datos e inmediatamente hablan de ciberseguridad, porque van de la mano. La ciberseguridad parte de algo que es esencial, que es la identidad digital. ¿Qué es lo que ha dicho Elon Musk últimamente? Ha dicho básicamente, mire, yo compraría Twitter, pero si me demuestran que hay menos de un 5% de cuentas falsas, o sea, cuentas donde no hay un humano, porque la libertad de expresión es un derecho humano, de humanos, no para máquinas, inteligencia artificial, bots, avatar o todas esas cosas. Entonces, nuestro primer problema a resolver es cuál es nuestra identidad digital. La clave única es un sistema de credenciales que tiene un nombre de usuario y tiene una clave que definió la persona, pero no es una identidad digital. Las identidades digitales las dan los estados, y los estados tienen la capacidad, con segundo, terceros factores de autentificación, biometría, todo lo que sea necesario para asegurarse que quien está al otro lado es la persona que dice ser. Entonces, la primera pregunta es, si vamos a este mundo de datos, queremos finanzas abiertas, queremos, bueno, ¿y qué hemos hecho para mejorar nuestra identidad digital? Y después, lo segundo, que es fundamental para asegurar este relacionamiento entre los ciudadanos en el mundo físico y el digital, la palabra mágica de la interoperabilidad. Sin interoperabilidad, todo lo que estamos hablando no va a existir, porque la interoperabilidad es básicamente la certeza jurídica de los actos digitales, de todos los actos digitales, certeza jurídica, actos digitales del Estado, actos digitales de las personas naturales y jurídicas, y actos digitales de los dispositivos conectados en red con estas cadenas de custodia. Y eso permite generar confianza digital. Entonces, para que funcione un sistema, tiene que tener
buena identidad digital, tiene que tener interoperabilidad, tenemos que tener agencias que se preocupen de resguardar y cautelar los derechos de las personas, la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales, y también tiene que haber un ente encargado de la ciberseguridad, que tenemos otro proyecto de ley que va muy lento, que busca generar una gobernanza de ciberseguridad y protección de la infraestructura crítica de la información. Pues también los sistemas residen en servidores, requieren de las redes de comunicaciones, internet inalámbrica o fibra óptica, los cables submarinos, y si eso es atacado, todo esto se desarma. Ese es el punto débil, el talón de Aquiles que tiene. Si entendemos esto, tenemos que avanzar en esa legislación. Y también perseguir el cibercrimen. Y el cibercrimen está, por lo menos, con una nueva ley de delitos informáticos, que está en su proceso final, control preventivo por el Tribunal Constitucional, y esperamos que sea ley, que se adhiere al convenio de Budapest, que permite intercambio de información con 66 países. 3 semanas atrás en Estrasburgo, nuestra delegación chilena firmó el segundo protocolo adicional a la Convención de Budapest, que habilita el trabajo entre policías de diferentes países y la entrega de información de todos los que tienen datos, o sea, de ustedes, para poder perseguir el ciberdelito. Porque sin evidencia digital no se va a poder perseguir. Entonces, ¿estamos preparados también en este nuevo sistema de finanzas para entregar esta evidencia digital? Todas esas cosas tenemos que hacerlas y resolverlas en una semana, porque en una semana más, el día 9 de junio, tenemos al mediodía el plazo para indicaciones. Y esas indicaciones tenemos que ser bien precisas. ¿Y qué va a pasar con los datos transnacionales? ¿Se va a cumplir nuestra legislación afuera? ¿Cómo va a ser la portabilidad de datos? Las personas que son las dueñas de los datos tienen que recibir ellas los datos y ellas decidir qué le entregan a un tercero. Si es muy riesgoso que se partan entregando entre privados datos que son de personas sin que la persona las revise. Un ejemplo básico, mire, le van a entregar toda la información de su tarjeta de crédito. ¿Sabe qué? Hay unas informaciones que no me gustaría que, transacciones que yo no quiero entregarlas, yo las quiero eliminar. Entonces, páseme los datos, yo soy el dueño, yo reviso qué quiero entregar y después yo le paso al que yo quiera. Y por último, los votos, los quemo, los incinero, o se los paso a varios, no tiene por qué ser uno. Esos conceptos básicos y sencillos de entender que los datos son la persona, es la dignidad de la persona, es respetarla a ella en todo, yo creo que nos falta. ¿Y qué es lo que más nos falta? Nos falta cultura. No tenemos cultura de protección de datos, no tenemos nada de cultura y obviamente empezar en esto es complejo. Lo bueno es que hay empresas innovadoras. Yo quiero destacar en Chile, por ejemplo, Fintual, una empresa donde mis hijos, que son todos menores de 25 años, invierten sus mesadas y están con ese concepto. O sea, se genera desde edad temprana el concepto del ahorro, de la inversión, el tomar decisiones. Y eso es valioso. Pero tenemos que hacerlo con las máximas garantías y las mejores condiciones. Un ambiente, un ecosistema digital requiere entenderlo muy bien, tienen que existir ciertas condiciones previas y yo voy a hacer ojalá las mejores indicaciones que permitan que esto se entienda para que este ente regulador no tome funciones que vayan más allá de las que tienen que ser resguardar los derechos de las personas y resguardar los derechos de los actores. Y el resto se tendrá que regular por otras leyes y por otros mecanismos. Tal como señalé, me quiero limitar a mis 10 minutos, dejar todo después abierto para las preguntas y disponible para lo que ustedes quieran consultar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, senador. Les doy la bienvenida a los que sentí ahí con el timbre virtual que llegaron recién a este seminario. Estamos hablando de finanzas abiertas, ¿cierto? Este concepto tan importante, y anoté acá algo muy relevante que yo me va a tirar las orejas después Claudio Ortiz, pero les voy a contar una anécdota. Cuando habla de la cultura de la protección de datos, y yo me acuerdo que cada vez que entro a internet acepto todo le pongo a aceptar, y yo me imagino que a todos nos ha pasado ahora con la cosa de las cookies, que no tengo idea de qué son, pero lo acepto todo, y varias claves probablemente estén asociadas a 1, 2, 3, 4, el nombre y el año de nacimiento. Yo creo que todos hemos pasado por algo que parece tan básico, pero que en el fondo reviste la complejidad que dice el senador, en el fondo, que estamos hablando de algo que está muy relacionado a nuestros datos personales, privados. No sé si, como estamos aquí en Urigo, ayer vieron en la televisión la polémica entre dos parlamentarios a propósito de unos informes de deuda. O sea, ¿de dónde sacaste esa información? Le decía uno al otro. Eso es privado. Bueno, pero yo tengo mis fuentes, y se armó y se tuvo que suspender incluso la instancia. A propósito, hablamos de datos personales. Queremos hablar también entonces de cómo un poco es la legislación en este sentido, que sabemos de eso, y para eso estamos con Romina Garrido, abogada, además profesora, así que de manera, me imagino que didáctica, Romina nos va a compartir una presentación y nos va a explicar un poquito más de este tema. Romina. Hola a todos, buenos días.
Natalia, justo me tocó estar virtualmente en la sesión del día martes, donde ocurrió este intercambio entre los dos diputados, así que fue bien impactante porque justamente es un proyecto que también tiene un objetivo de proteger los datos financieros y de ir reformulando algunas cosas y bueno, sucede lo que todos vieron, así que estuvo bien movido ese asunto. Bueno, buenos días a todos. Agradezco al retail financiero, a Claudio por la invitación. Saludo al senador también y a todos los presentes. Veo varios amigos ahí. Yo preparé unas láminas nada más como para poder ordenar las ideas que quería compartir con ustedes esta mañana. Me voy a poner el tiempo desde ya. Y tengo algunos comentarios desde la protección de datos personales hacia el proyecto de ley FinTech. Como ya señaló Claudio, este proyecto de ley, y lo decía también Natalia, es un proyecto bastante extenso, pero que si uno lo pudiera dividir en dos partes, diría, bueno, regula este nuevo modelo de negocio de estas empresas con los requisitos para que puedan existir y participar de este mercado y también avanza hacia un sistema de finanzas abiertas que tiene varios puntos de encuentro con la protección de datos personales. Probablemente, o quizás no todos estamos familiarizados con el concepto, quise de todas maneras tocarlo. El derecho a la protección de datos personales, el derecho de las personas, está reconocido hoy en la Constitución al control de su información frente a su tratamiento, automatizado o manual. Y quiero enfatizar en la palabra control, porque el control puede asumirse de muchas maneras. El control de las personas para poder saber quién tiene su información, poder corregirla, poder conocer quién la está tratando, para qué, eliminarla en ciertos casos. El control también de las entidades que tienen que proteger esa información para tratarla y establecer controles internos, protocolos, tener roles claros asignados en las organizaciones. Y uno de los controles más importantes, justamente, las autoridades de supervisión y control. Entonces nosotros podríamos preguntarnos si tenemos una ley de protección de datos o tenemos una ley de tratamiento de datos, y la respuesta es bien simple. Tenemos una ley que ha, por cierto, funcionado en estos más de 20 años porque regula el tratamiento de datos, pero se ha olvidado de este equilibrio que es el control de los datos personales, ya sea dándole herramientas a las personas o estableciendo obligaciones mucho más claras para las entidades que quieren usar estos datos. Y, por cierto, una autoridad de control inexistente en esta ley. Los puntos de encuentro entre las finanzas abiertas y la protección de datos, súper resumido, y creo yo que de los más importantes son, primero, que para un sistema de finanzas abiertas se tiene que reconocer que el cliente es dueño de su información. Y esto también es algo que viene a ser garantizado por las leyes de protección de datos. Debe existir información para compartir, y esta información viene de las instituciones proveedoras de información que aparecen mencionadas en el proyecto de ley, y que es bien impresionante la cantidad enorme de información que estas instituciones generan, por cierto, y también es una de las premisas de la protección de los datos personales, para también ir despejando mitos, porque muchas veces se dice que la protección de datos podría ser como un impedimento para que existan estos nuevos modelos de negocio. Es que la protección de datos también protege que los datos circulen. La libre circulación de la información es un principio también que las leyes de protección de datos deben garantizar. Una ley que solamente pone escollos a la circulación de información no es una buena ley de protección de los datos. Para también un sistema de finanzas abiertas es necesario que esa información se comparta y se van a ofrecer servicios basados en información, y quiero referirme a eso precisamente en el proyecto de ley, porque significa personalizar. Yo tengo que conocer a los clientes y saber cuáles son sus necesidades para llegar con el producto justo, ¿cierto? Bueno, tenemos una ley que ya lo ha mencionado el senador y ustedes sabrán muy bien, es una regulación obsoleta, bastante precaria, no tiene el principio de supervisión, y
Y sobre todo falta uno, y si bien tiene conceptos, reglas, hay principios, por cierto, es una ley inspirada en una legislación española que en su tiempo funcionó, no tiene el principio de responsabilidad proactiva, que es un principio esencial en este tipo de industrias, y que también me gustaría referirme a él como está recogido en el proyecto de ley. Entonces, la industria fintech crea nuevos escenarios de circulación de datos, y eso es una realidad. Y la actividad de tratamiento de datos es una actividad de riesgo. Que sea una actividad de riesgo no significa que no se pueda hacer, sino que esos riesgos hay que gestionarlos, es una actividad permitida, pero está regulada, y hay que tomar esos riesgos y afrontarlos, minimizarlos, eliminarlos en algunos casos. Entonces, yo brevemente, sé que los desafíos del proyecto de ley son muchos más que los que yo puedo identificar acá, pero los comentarios que quiero hacer básicamente van en esta línea. Primero, las normas de protección de datos del proyecto de ley, a mi juicio, son bien insuficientes. Si bien se regulan aspectos como la seguridad y el consentimiento, no hay nada relacionado pensando en que el escenario de regulación que tenemos actualmente es la ley 19.628 vigente. El proyecto de ley está avanzando, pero también los que estamos en esto sabemos que llevamos más de 13 años esperando una regulación de datos que se adecue a los estándares internacionales, y no sabemos si este proyecto de ley finalmente va a ver la luz como pasó con el proyecto de ley del 2008, del 2012. Este ha sido el primero que ha avanzado a segundo trámite constitucional, pero tampoco podemos ser sumamente optimistas de poder decir, bueno, esta ley va, esperemos que vaya, pero ante el escenario en que estamos ahora, las normas del proyecto de ley FinTech no son suficientes en cuanto a que, por ejemplo, no se establecen sanciones en el caso de vulneraciones a los datos personales, en el caso de ocurrir estas, en este modelo de negocio, no hay ninguna mención al principio de proporcionalidad, no hay menciones a la privacidad por diseño, no hay menciones a qué pasa con la transferencia internacional de datos personales, entre otras cosas. El principio de proporcionalidad o minimización está prácticamente, no es considerado en el proyecto. Se produce también una dispersión regulatoria con las facultades que se le entregan a la Comisión del Mercado Financiero, que son bastante amplias, de fiscalización, supervisión respecto de este sistema, y de dictar normativa que va a regular el sistema de finanzas abiertas. Entonces acá, bueno, queda un poco la duda si esta regulación va a alcanzar a los temas de datos personales, o si van a haber coordinaciones regulatorias con una futura agencia de protección de datos. Y acá tenemos que sincerarnos también como país, y ya que estamos en confianza, en que hacia qué sistema vamos a avanzar, hacia un sistema de fragmentación por especialidad de las diversas entidades, por ejemplo, a través de la ley pro consumidor se le entregó ciertas facultades al CERNAC, acá se le entregan ciertas facultades a la CMF. ¿Hacia qué modelo vamos a avanzar? También distinguir los objetivos de la seguridad y de la privacidad. El proyecto de ley dice que la seguridad es intransable, por cierto, y se hace cargo en varios aspectos de los estándares de seguridad que tienen que asumir estas instituciones, que son las que se van a compartir información finalmente, las instituciones proveedoras. Pero hay que distinguir que los objetivos de la seguridad son distintos de los objetivos de la protección de datos. La seguridad tiene por objeto garantizar las medidas técnicas y organizativas de los sistemas, la integridad, la disponibilidad, la confidencialidad, y la privacidad tiene otros objetivos relacionados con la proporcionalidad en el tratamiento de datos, con la transparencia y el control, y relacionados también con el control y la transparencia respecto de la forma en cómo esos datos son recopilados. Entonces, el proyecto de ley parece que confundiera protección de datos con seguridad. Lo otro es respecto al consentimiento. Tiene normas, al parecer, muy robustas de consentimiento, pero lamentablemente, y por lo que decía Natalia, creer que el consentimiento es un efectivo modo de controlar la información y de proteger la información de los clientes, es no comprender que
no es la forma en que los datos personales van a estar realmente protegidos. Menos aún en sistemas como este, donde hay distintos responsables, donde hay flujos transnacionales de datos. No hay una protección efectiva si yo solamente dejo esto en el consentimiento. De hecho, el proyecto de ley se refiere muchas veces a los fines autorizados por el cliente, es decir, la finalidad está muy relacionada con el consentimiento, y el consentimiento sabemos que las personas no lo leen, aceptan cualquier cosa, y entonces el foco tiene que trasladarse no al consentimiento, sino al uso efectivo de los datos y a la responsabilidad que tienen que demostrar aquellos que utilizan esos datos. Lo voy a dejar hasta ahí, podemos discutir mucho más del consentimiento, porque todavía acá en Chile yo escucho a varios que dicen que es la piedra angular de la protección de datos, y yo creo que eso ya está superado, porque la piedra angular de la protección de datos es la responsabilidad demostrada últimamente, y que las empresas puedan demostrar que están cumpliendo, independiente de lo que una persona pueda consentir. Y finalmente, en estos 10 segundos que me quedan, decisiones automatizadas. Las empresas fintech van a utilizar estas tecnologías, y nuestra ley de datos no dice nada sobre esto. Sí, el proyecto de ley que está en el Congreso, pero es un proyecto. La ley fintech no se hace cargo de cómo se van a regular estos asuntos, cuándo se le va a ofrecer servicios personalizados, perfilar usuarios, evaluar riesgos con decisiones automatizadas. Podría haber abordado mucho más cosas, pero creo que estos eran los temas más importantes para mí. Muchas gracias, Romina. Creo que ha sido súper clara en marcarnos un poco qué es lo que está pasando. Vamos a ir ahí dándole la palabra a los distintos expositores. Pero quiero abrir fuego con una amiga de la casa, digo, porque siempre los periodistas están ahí al lado nuestro para aclararnos las cosas de las que tenemos dudas. Estoy pensando en una entrevista que vi hace poquito de la Michelle Lavé, que sé que está por ahí, que nos decía lo mismo que dices tú, Romina. ¿Quién va a fiscalizar este asunto? Entendemos que en este proyecto sería la CMF, pero sabemos que la vocación de la CMF en relación de fiscalización de otro tipo de asuntos. No tiene una vocación hacia el consumidor, hacia el usuario, que era el que comentaba la Michelle Lara en la tercera. Michelle, estás por ahí y quisiera que nos comentaras, porque incluso había una pregunta. Por ahí está. Hay una pregunta en el chat que decía, oye, pero ¿qué determina que, por ejemplo, mi Equifax, decía Carlos ahí de Dimarsa, que nos escribió por interno, lo puedan ver y otras cosas no las puedan ver? Es como decir, Michelle, ¿y a quién le reclamo entonces si hay miles de datos míos que se comparten con una empresa y que, como dice el senador Kenneth Pugh, parece que si se sabe todo lo que hacemos podríamos ahí meternos en algunos problemas, ¿cierto? Cuéntanos un poquito, Michelle, quién tiene que fiscalizar este asunto y si existe además información respecto a una ley de finanzas abiertas, pero sin tener una agencia de datos o un ente, digamos, que proteja también a los consumidores. Sí, la verdad es que justamente esa es mi duda. A mí me parece súper bien avanzar en estar al día en todos los temas de financieros. Claramente, el mercado financiero avanza rápidamente en la creación de nuevos instrumentos. El problema es que los fintech, en general, por su naturaleza, tratan y trabajan con mucho dato financiero, y esta ley lo que permite es que se compartan los datos no solo a nivel de la fintech, sino que se compartan todos los datos financieros que tenemos nosotros registrados, desde el dato que ponemos en el bono, cuando compramos un bono para ir al doctor, los datos que ponemos en la farmacia cuando damos nuestro RUT, y por lo tanto la fintech podría saber que yo tomo un remedio para la depresión y eso no está regulado. Mi problema y mi duda al respecto de este proyecto, no siendo experta en manejo de datos, es que mi sensación particular es que la CMF es una organización cuyo foco, cuya vocación es mirar a las empresas, ¿no es cierto? La CMF tiene su objetivo es la estabilidad del sistema financiero.
Pero dentro de toda la discusión nunca se ha hablado del consumidor, y el consumidor es muy importante esta parte porque justamente es su información la que se va a trasladar de un lado a otro. Entonces mi pregunta es, si la CMF tiene vocación de empresa, no tiene vocación de persona, necesitamos que haya alguien con vocación de consumidor que esté a cargo de la protección de los datos. Claramente, y muy personalmente, a mi juicio, la CMF tiene suficientes tareas ya en términos de regulación del sistema financiero y nuevas tareas que le da esta ley justamente con toda la fintech y todo lo que se va a abrir, pero tenemos que delegar en una sola organización la protección de datos para todas las personas. Si no, a todos nos ha llegado un mail en que nos ofrecen una base de datos. Eso sucede siempre. O sea, hoy día incluso los mails de oferta de datos, de bases de datos, se van directo al spam. Esa es la cantidad de bases de datos que andan dando vuelta. Entonces yo creo que es sumamente necesario. Y esto contingente a todos los ataques cibernéticos que hubo, por ejemplo, el año pasado, si ustedes se acuerdan. ¿Se imaginan ustedes a la CMF contestando el teléfono de todas las personas que salían en estas listas a las cuales les habían entregado los números de su tarjeta de crédito? Yo lo veo difícil. Yo creo que aquí la CMF tiene toda, o sea, su función es el sistema financiero y para eso fue creada. No podemos entregarle una función que no va en su espíritu, a menos que creemos una cosa al lado, pero para eso mejor creemos la Agencia de Protección de Datos. Muchas gracias, Michelle. Hay hartos desafíos que nos dejas ahí, ¿cierto? De qué tanto pueden saber de nosotros, que también como usuarios obviamente nos asusta. Y tenemos por ahí, me dicen por interno, no tengo ningún interno, pero Alejandro Puente levantó la mano ahí, el coordinador del Mercado de Capitales de la Hacienda. Alejandro, me gustaría escuchar lo que quieres decir, comentar o preguntar, aquí a ver si lo podemos resolver. Sí, bueno, gracias nuevamente por la invitación. Yo quisiera partir por plantear que actualmente muchas de las empresas fintech están operando y esta es una industria que está creciendo a un ritmo bastante sostenido e importante en los últimos años. El dato que tenemos es que el crecimiento es aproximadamente 38% anual en estos últimos años. Y en consecuencia, la situación en la que estamos es una situación más bien de bastante eventual vulnerabilidad respecto a los efectos que puede tener para las personas una industria sin regulación y también para la estabilidad del sistema financiero. Vale decir que esta es una de las primeras cosas que nosotros debiésemos destacar a la hora de hablar sobre este proyecto de ley. Vale decir, hasta qué punto, una vez que se apruebe este proyecto de ley y desde el Ejecutivo estamos bastante interesados en que se apruebe, una vez que se apruebe este proyecto de ley, ¿vamos a estar mejor o vamos a estar peor en la situación que estamos actualmente? Y a nosotros no nos cabe la menor duda de que esta es una mejora desde el punto de vista de la protección de los intereses de las personas y desde el punto de vista de la protección de la estabilidad del sistema financiero. O sea, eso para nosotros es fundamental, ambas dimensiones. Ahora, para referirme ya más específicamente a algunas de las observaciones que se ha hecho al proyecto de ley, quiero primero que nada leerles textualmente que el proyecto de ley FinTech mandata a las instituciones participantes a resguardar la integridad, disponibilidad, seguridad y confidencialidad de los datos involucrados en cada transacción y la adecuada privacidad de la información de los clientes. Ahora, en función de ese objetivo, se identifican en el proyecto de ley FinTech, y no solo en el proyecto de ley FinTech, sino que también en el proyecto de datos personales, y en esto hay que también hay que ser muy claro, ambos proyectos
avanzan en paralelo y de forma bastante similar, si bien el proyecto FinTech más enfocado en la protección de los datos financieros, avanzan en la protección de estos datos, resguardando y con varios principios que buscan precisamente resguardar la información de las personas. En este sentido, se define el principio de licitud en ambos proyectos, y donde se destaca la importancia del consentimiento. Y esto es clave y a mí no me parece adecuado desvalorizar el relevar este principio. Igualmente se destaca el principio de finalidad, es decir, se establece claramente para qué deben ser usados y hasta dónde pueden ser usados los datos personales. Por otro lado, también está bastante, a mí me sorprende lo que señala Romina Garrido en términos de que el proyecto no considera la proporcionalidad del uso de los datos cuando el proyecto es claramente en este sentido. Se señala que los datos personales que se utilicen deben limitarse a aquellos que resulten necesarios para la finalidad utilizada, explícitamente en el proyecto. También está muy adecuadamente abordado el principio de responsabilidad, vale decir, la labor que tienen que cumplir las instituciones que manejan estos datos. El principio de seguridad, que es otra cosa que se dice que no está abordado adecuadamente, yo creo que, en nuestra opinión, sí lo está, lo mismo que el de confidencialidad. Yo pienso que podemos ir punto por punto discutiendo hasta qué punto, valga la redundancia, es válida la observación que se está haciendo, pero prefiero dejar que otros abunden más en este tema. Gracias, Alejandro. Alejandro, yo tengo una pequeña duda que me surge porque tú mencionas el tema de la integridad, que es un concepto súper abierto, ¿cierto? Interpretado por distintos cánones valóricos. Entonces, si existe, por ejemplo, una API, una gran nube donde existe este intercambio de datos, ¿cómo yo voy a consentir? O sea, cuando hablamos un poco, pensamos esto ponerlo en práctica. Cada vez que esos datos se intercambian, ¿qué se está entregando? Y tú señalas muy bien que en el fondo ojalá se discuta mucho este tema, pero fue una discusión súper apuradita. Entonces, si me lo aclaras, y le vamos a dar después la palabra a Tomás Pintor también para que nos comente al respecto. Sí, por supuesto. Es decir, de hecho, actualmente existe la posibilidad de que las personas autoricen el uso de sus datos. De hecho, estamos en una situación donde las personas incluso a determinadas empresas les están entregando todas sus claves para que accesen no solo a sus datos, sino que puedan realizar transacciones en su nombre. Y eso se está haciendo actualmente sin ningún tipo de regulación para la operación de estas plataformas. En ese sentido, lo que hace la ley FinTech más bien es regular este tipo de situaciones y, por supuesto, definir en primer lugar que para que las empresas que hacen este tipo de actividades realicen las mismas, deban contar con una autorización expresa, precisa, de los individuos que lo solicitan. No sé si contesto tu pregunta, pero por supuesto que primero tiene que estar la autorización de las personas y después tiene que estar todo el tema tecnológico bien definido y establecido para que precisamente se pueda dar un adecuado manejo de esa información. Alejandro, te agradezco. Obviamente que quedan muchas cosas todavía ahí abiertas, que nos van empezando a surgir las dudas, ¿cierto? Pero me encanta cuando se hace el contrapunto, además, como decía aquí en el club, entre la policy y la politics, ¿cierto? Porque es bueno para la democracia y para discutir estos temas. Tomás, te quiero escuchar también para ver qué nos tienes que decir al respecto. Vamos a seguir un poquito el orden para darle la palabra a todos. Muchas gracias, Natalia, y gracias también al Retail Financiero por organizar este evento que es tan relevante para la formación de políticas públicas, sobre todo esta, que nosotros llevamos ya casi 2 años estructurándola a pesar del cambio de administraciones, con el apoyo de la CMF, el Banco Central y una serie de actores que han participado de este proyecto que es bien ambicioso. Entonces, de una instancia son bien provechosas para nosotros
efectivamente el tema de los datos es algo que se ha ido levantando y que nosotros previmos cuando estábamos diseñando y redactando el proyecto de ley en este grupo ad hoc que se creó para diseñarlo. Y justamente hemos tenido un buen ambiente en el que, a pesar del cambio de administración, se ha ido apoyando tanto este proyecto de ley como el de ley como el de la protección de los datos, para que exista una agencia que efectivamente también puede ser una protección de los datos en general. Pero acotando un poco la discusión, efectivamente hay que entender de que este proyecto de ley trata respecto de los datos financieros de las personas y determinados datos que están establecidos en un sistema de finanzas abierta, y en el cual hay algunas precisiones o algunos puntos que han levantado que yo creo que vale la pena aclarar. Por ejemplo, bueno, nosotros le hicimos, entiendo, llegar a una minuta con el detalle legal y técnico de cada uno de los principios, deberes y obligaciones que están en el proyecto de ley FinTech al senador Puig. No sé si le habrá llegado, si no, se los hacemos llegar de nuevo esa minuta técnica. Pero ya yendo a punto por punto respecto al tipo de datos, al principio de proporcionalidad y a la finalidad y cómo tienen que estar protegidos estos datos, efectivamente el sistema de finanzas abierta contempla que el consentimiento que se otorga a las personas tiene que ser libre, informado, expreso y específico. Esto probablemente de los consentimientos más calificados que me ha tocado ver en todos los ordenamientos jurídicos. Y en particular tiene que cumplir el consentimiento de todas esas características respecto a el tipo de información que se está compartiendo, la finalidad por la cual se está compartiendo y el periodo por el cual, el tiempo por el cual se está compartiendo. Ahí estaría contemplado el principio de proporcionalidad en sus dos facetas, tanto en la finalidad de los datos, que tiene que limitarse la utilización de los datos por la finalidad, como por un periodo determinado. Después de la utilización de esos datos, las instituciones no podrían seguir utilizando esa información. Pero también llama la atención cuando después Romina dice que finalmente la finalidad tampoco resguarda porque las personas dan su consentimiento sin mirar la finalidad. Nosotros creemos de que efectivamente el hecho de que la comisión además, la CMF tenga además la facultad de establecer formas en las cuales se entenderá reputado otorgado el consentimiento, que podría consistir en 3 ventanas de confirmación respecto del tipo de datos, de los datos desagregados de determinada forma, y ahí es una cosa que hay que dejarse la regulación secundaria con la experiencia internacional. Creemos que sí resguarda en una parte lo que se busca resguardar en la protección de los datos, pero estoy de acuerdo de que hay otras cosas que levantaron acá Michelle y también el senador que me gustaría aclarar. Respecto, por ejemplo, el intercambio internacional de datos, esto sería un poco inocuo para el sistema de finanzas abiertas, porque cualquier empresa que quiera participar de los datos en el sistema de finanzas abiertas tiene que inscribirse en la CMF como un receptor de estos datos y por lo tanto cumplir con los estándares de seguridad de las API y por lo tanto cumplir con los estándares de intercambio de información. Respecto a las amplias facultades que se ha aducido de la CMF, que la CMF no tendría la competencia para regular estos datos, también llama la atención porque hasta el día de hoy, respecto de toda la información de la industria financiera en la CMF, que es la RAN 28, 29 y 2010, tiene a su cargo la protección de los datos personales, la ciberseguridad, y ¿cómo se llama? Y la seguridad y la gestión de la seguridad de la información de toda la información financiera del sistema hace muchos años. O sea, el expertise que se cuestiona a la CMF también hay que tenerlo en cuenta ahí, de que aquí es lo que voy, se aprobara un proyecto de ley de protección de datos, lo tenemos aprobado, tenemos una agencia, si se crea un sistema de finanzas abiertas, esto también debería recaer sobre la CMF, que fue el camino que recorrió Brasil. El Banco Central de Brasil tiene a su cargo todo lo relacionado al sistema financiero, que es un sistema que claramente todo el mundo mira como un ejemplo, sin haber tenido aprobado la creación de una nueva agencia de protección de datos. Recorrieron el mismo camino que nosotros. Y finalmente, respecto a la protección del consumidor, efectivamente, y que pasa lo mismo que con la protección de los datos, el artículo 27 del proyecto de ley establece una aplicación supletoria de los derechos y deberes y obligaciones que tienen las instituciones en materia de protección de la ley de protección al consumidor. Esto, o sea, tiene el peso que dice el telón literal de la frase. Tienen que cumplir con todos los deberes y obligaciones y con los derechos de los consumidores que establece la ley de protección al consumidor. Lo mismo respecto a la aplicación supletoria que existe en la ley de protección de los datos.
una vez que se apruebe el proyecto de ley de datos, van a tener que aplicar todas aquellas cosas que no están previstas en la ley FinTech respecto a la protección de los datos. Y fuimos aún más allá, finalmente el último punto, y perdón que me haya extendido tanto, pero había varios puntos que aclarar. Establecimos facultades aún que van más allá del estándar del GDPR de la norma europea y que se establece en el proyecto de ley de datos. Fuimos más allá en las atribuciones que puede tener la CMF para efectos de proteger la seguridad de los datos, que es básicamente la facultad que tiene la CMF de cortar el suministro de datos una vez que vea alguna vulneración o algún incumplimiento de las obligaciones en materia de sistema financiero abierto, o facultad que no tiene la agencia de datos en el proyecto de ley de datos. Traté de hacerme cargo de varios de los puntos. Nosotros estamos también informarles contarles de que estamos trabajando de cerca con los asesores parlamentarios de la Comisión de Hacienda del Senado. Efectivamente se termina el plazo para presentar indicaciones el 9 de junio, pero para arreglar el flujo de información financiera en el sistema financiero abierto, no para solucionar problemas de la producción de los datos en Chile, porque para eso está el proyecto de ley que está corriendo en paralelo. Y vamos a hacer como ejecutivos, es bastante probable que hagamos una presentación de indicaciones en la que estamos abiertos, por ejemplo, a temas que alguna vez nos comentaron en la ley financiera de quizás que se tengan que publicar políticas de tratamiento de datos y cosas así, pero nosotros vemos que de fondo el contenido de principio de finalidad, proporcionalidad, seguridad, licitud, finalidad, el consentimiento puede ser revocado y las facultades que tiene la CMF están bien abordadas en el proyecto de ley. Solo eso. Muchas gracias, Tomás. Ahí te voy a dejar para después para darle la palabra a Raúl Arrieta y para que se prepare, pero siempre yo debato harto ahí en un magíster de políticas públicas que estoy haciendo, cómo bajamos la política pública a las personas, porque esto técnicamente lo han trabajado, como decías tú, 2 años, pero también está la duda de donde hay un bajo porcentaje de nativos digitales en nuestro país, de penetración de la tecnología, cómo lo vamos a hacer para explicarle a las personas sobre estos consentimientos, como decía la Michelle, dónde reclamar sus derechos, etc. Vamos a escuchar ahora a Raúl, que por ahí había levantado la mano. ¿Está por ahí o no? Sí, aquí estoy yo. Ya, Raúl, te escuchamos. Raúl, abogado. ¿Qué Señor tal? ¿Cómo abogado, estás? le doy un minuto para su intervención. Nada, muchas gracias, mucho gusto. A ver, yo diría varias cosas. Yo creo que lo primero que es importante tener presente es que yo creo que nadie está discutiendo sobre la conveniencia o sobre la necesidad de tener una ley fintech. O sea, yo creo que eso es súper importante porque de repente desde el lado del gobierno anterior y también de este, pareciera ser que cuando uno hace observaciones o dice que hay cosas que podrían no estar del todo bien planteadas, siempre el argumento es que hoy día estamos peor que cómo vamos a estar con el proyecto. No tengo ninguna duda de eso. El tema es que si estamos en un proceso legislativo que fue de una pobreza franciscana en la Cámara de Diputados, porque efectivamente este proyecto de ley no se le ha movido una coma desde que inició el debate legislativo, es que tenemos el deber ético, moral, no solo desde la industria, sino también de aquellas personas que llevamos, no sé, más de 20 años trabajando en materia de protección de datos, en decir, oye, hay ciertas cosas que, no obstante, parece razonable que avancemos en esa dirección, las revisemos. Porque todo lo que tiene que ver con regularización, con normalización, con fiscalización de la fintech, está en los 2 primeros capítulos del proyecto de ley. No está en el capítulo de ley, no está en el capítulo de finanzas abiertas. O sea, estamos hablando que el problema hoy día pareciera ser que se circunscribe más allá de algunas cuestiones de técnica legislativa que uno podría trabajar en los 2 primeros capítulos, pero en lo que tiene que ver con protección de datos, yo creo que aquí la mirada de partida, hay algo que hasta ahora no lo hemos dicho y que nos hemos concentrado como que las finanzas abiertas solamente afectan a personas naturales. Y eso no es así. Las finanzas abiertas también pueden afectar a personas jurídicas. Y si son personas jurídicas, no se les aplica la ley 19.628, por expreso mandato de la ley y por expreso mandato de la Constitución. Ahora, si eso es así, pareciera razonable que el proyecto de ley considerara un estatuto diferenciado de finanzas abiertas
para el mundo de las personas jurídicas y otro cuando intervienen las personas naturales. Porque efectivamente el régimen y el deber de responsabilidad al que hacía alusión Romina, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, es totalmente diferente en personas naturales que en personas jurídicas, por la posible afectación de un derecho fundamental. Y aquí hay algo que muchas veces mis amigos del mundo de la libre competencia se molestan conmigo. La libre competencia es un elemento esencial para el funcionamiento de los mercados. La protección de datos es un elemento esencial para el funcionamiento de las democracias, para la protección de las personas. Uno es un derecho fundamental, el otro no es un derecho fundamental, y consecuentemente, por mucho que yo quiera generar más innovación, más competencia, etc., nunca puedo llegar a lesionar un derecho fundamental. Desde ese punto de vista, antes de entrar con algunas precisiones que me parecen importantes, que tienen que ver con el proyecto de ley mismo, yo creo que acá lo más importante es que no es que la CMF fiscalice o no fiscalice el cumplimiento de la ley FinTech. Yo personalmente creo que la CMF sí tiene que fiscalizar el cumplimiento de la ley FinTech. Lo que pasa es que cuando la fiscalización tenga que ver con la forma en la cual se trataron datos personales, tiene que mirar hacia el lado y, siguiendo la misma lógica que está establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo, pedir informe del organismo especializado, que es la Autoridad de Protección de Datos. Y hoy día, ojo, decimos así como que no hay Autoridad de Protección de Datos, pero el gran grueso de las cuestiones que tienen que ver con finanzas abiertas hoy día son actos de consumo. Y de acuerdo a la modificación que se le hizo el año pasado a la Ley del Servicio Nacional del Consumidor, el Servicio Nacional del Consumidor tiene facultades en todo lo que tiene que ver con tratamiento de datos personales en el marco de las relaciones de consumo. Es decir, el CERNAC hoy día podría salir contra la FinTech a decirle, a ver, ¿cómo están tratando los datos personales? Lo podría hacer perfectamente bien con el marco jurídico vigente. Desde ese punto de vista, y ya un poco para salir, si yo logro estructurar que lo que tiene que ver con la forma en que se tratan los datos personales es resorte de la Ley de Protección de Datos y no es resorte de la Ley FinTech, creo que se resuelve en parte importante de los temas que generan preocupación respecto al nivel de profundidad. ¿Por qué? Porque efectivamente, como decía Tomás, probablemente es el proyecto de regulación en la cual se adjetiviza de mejor manera todo lo que tiene que tener el consentimiento para entenderse válidamente otorgado. Pero acá, que hoy día estamos aquí en Zoom, yo quisiera preguntarle a alguno de los aquí presentes, cuando otorgó su consentimiento, para dos cosas. Uno, para instalar Zoom. Y dos, cuando al inicio de esta sesión se informó que la grabación iba a ser grabada, si se tomó, los 47 minutos que de acuerdo al estudio se demora uno en leer los términos y condiciones de uso de la política, los términos y condiciones de uso, de la plataforma Zoom. Si alguien los leyó, por favor que lo diga y le construye un monumento, porque dudo que alguien lo haya hecho. Y es por eso que Romina decía de manera tan acertada, en mi opinión, que cuando uno hace descansar todo sobre la base del consentimiento, por mucho que uno lo adjetivice de muy buena forma, corre el riesgo de que la gente, que lo único que quiere es que le ofrezcan un crédito más ventajoso, entregue el alma, como le entrega hoy día cuando entrega, como decían ustedes mismos por ahí, las claves para que se acceda a la información. Desde ese punto de vista, creo yo que tenemos un proyecto que va muy en la dirección correcta, pero creo que más que buscar traer las atribuciones en materia de protección de datos hacia la CMF, hay que buscar cómo yo logro coherencia regulatoria, cómo yo me preocupo, un poco la pregunta que hacía Romina al principio, es cuál es el modelo de desarrollo de la tutela en materia de protección de datos que quiero tener en Chile. Quiero tener un modelo donde efectivamente la Agencia de Protección de Datos es la única autoridad llamada a fiscalizar, supervisar, interpretar, de generar el desarrollo normativo progresivo. No nos olvidemos que Europa, por ejemplo,
amparado en la directriz del año 95, reguló cloud computing. Amparado en la regulación del 95, generó las primeras recomendaciones en materia de protección de datos en inteligencia artificial. Y eso fue solamente a partir de una ley de datos personales, construyendo una interpretación progresiva de cómo sus principios iban aplicando. Y desde ese punto de vista, yo creo que aquí lo que hay que hacer, que yo entiendo que en algún momento la protección, no en algún momento, durante los últimos 30 años en Chile, los esfuerzos regulatorios en materia de protección de datos han sido más bien para la foto que para proteger de verdad los derechos de las personas. Y eso uno lo he visto, por lo menos desde el año 2008 en adelante, de manera reiterada, en el compromiso de los esfuerzos legislativos que se han desarrollado. O sea, el proyecto de ley, o sea, hoy día decimos, es que finanzas abiertas no debería estar en operación mientras no tuviera protección de datos. Protección de datos en el gobierno anterior durmió 4 años. Se activó los últimos 6 meses, los últimos 3 meses, la discusión del proyecto de ley. O sea, si consideráramos que verdaderamente la protección de datos es un tema, la tramitaríamos. Ahora pareciera ser que la vamos a terminar de tramitar muy rápido, están todos los impulsos, etc. Entonces, yo vería cómo hacemos que estos dos mundos convivan, más que traslapando funciones, buscando coherencia en el desarrollo institucional del país y haciendo que las cuestiones funcionen. Porque ahí voy a tener a una autoridad de protección de datos diciendo de muy buena manera, se respetó de buena forma el principio de finalidad o no, se respetó de buena forma el principio de proporcionalidad, y si no lo hizo, existen los mecanismos para sancionar en sede de protección de datos, y obviamente por otro lado vendrá todo lo que tiene que ver con la tutela del buen funcionamiento del sistema financiero, el cual no tengo ninguna duda, tiene que quedar en manos de la CMF y no puede quedar traspasado a la Agencia de Protección de Datos, ni mucho menos. Raúl, muchas gracias. Quiero darle la palabra ahora a Romina, que está esperado con una paciencia, y después a Kenneth, al senador, ¿cierto? Porque son los invitados, si no, no van a venir más después, me van a acusar que hablamos mucho. Romina, ¿tú querías hacer alguna réplica? Vamos a ir con el senador y después con Pido y con Alejandro Puente también, que ahí quiere replicar algún tema. Sí, gracias Natalia, pero Raúl dijo varias de las cosas que yo quería también señalar, que por cierto uno no está en contra de estas regulaciones, sino que ve como la protección de los datos como una normativa general integral que va a apoyar al desarrollo de las industrias. Ha sido tanto tiempo rezagada, no ha sido considerada por los políticos como un tema importante. Entonces claro, que por cierto, como señalaba el señor Alejandro Puente, vamos a estar mejor seguramente con este proyecto de ley. De cara a la ley 19.628 actual, a la que rige hoy día, 2 de junio, el proyecto de ley FinTech tiene, por cierto, más salvaguardas, pero el punto que quería hacer respecto de 2 cosas, trata de manera bien en profundidad la seguridad, pero aquí hay que distinguir que seguridad y protección de datos no son lo mismo. Entonces, por seguridad está bien redondito en el artículo 22, creo, pero por protección de datos uno podría decir que el proyecto es perfectible, y sobre todo es perfectible en ámbitos del consentimiento. Y aquí, bueno, tenía poquito tiempo para intervenir y quise hacer la provocación, nada más de que el consentimiento hoy en día no es la piedra angular de la protección de datos, pero con esto no quiero decir que tenemos que bypassarnos el consentimiento, que no tiene que existir el consentimiento, que no tiene que haber información. Por cierto, el consentimiento se tiene que pedir cada vez que sea posible, pero tampoco podemos atochar a la gente con tremendos consentimientos y documentos eternos que nadie lee, y esto se tiene que trasladar hacia el uso efectivo que las entidades hacen de datos, y por ahí tienen que estar las sanciones, porque si el proyecto de ley vincula la finalidad y dice los fines autorizados por el cliente va a autorizar cualquier cosa. Entonces, la finalidad tiene que, y podría corregirse ahí, bueno, ojalá se tome ese planteamiento hacia el uso efectivo de los datos, y hacia los datos que sean los necesarios, pertinentes, para poder usar en estos sistemas que
que se requieren. Eso quería aclarar respecto del consentimiento para que no piensen que hay que eliminarlo prácticamente, no, pero hoy en día las modernas leyes de datos personales trasladan el peso del consentimiento que al final queda en el cliente que aceptó hacia la responsabilidad efectiva en el uso de datos, y eso significa a la entidad que los usa. Muchas gracias, Romina. Senador, aprovecho de enlazar lo que dice Romina también, que es una pregunta que nos dejó la Michelle Lavé, que decía, le contestaba a Alejandro también, la Michelle se tuvo que ir a su programa de radio, pero decía, no, estoy de acuerdo en que va a estar mejor el ecosistema FinTech, pero esta es una ley que aborda muchas otras cosas, como las finanzas abiertas. Pero ¿qué pasa con el consumidor? Que es lo que aquí en el fondo estamos un poco debatiendo. ¿Está o no está protegido? Senador, puede usted también ahí replicar a lo que han estado hablando los asistentes. Bueno, muchas gracias, Natalia. Yo creo que lo más importante es que las personas, no me gusta hablar de consumidores, yo prefiero hablar de las personas que queden protegidas. Y ese tiene que ser el centro de nuestro debate, y para eso ojalá los legisladores se tomen más tiempo. Existe una bancada digital en la Cámara de Diputados, no es bueno para incluso nuestro prestigio internacional que en 5 minutos se resuelva algo tan complejo. Se ponía el tiempo que demoraba en leer el consentimiento, no sé si son 45, 47 minutos, no lo he hecho nunca, porque efectivamente todos confiamos. Bueno, también el leerse el informe de 80 páginas toma más de 5 minutos. Toda esta información que tenemos que procesarla y procesarla bien. Para entonces, centrarnos en las personas tienen que tener derechos. Y estos derechos digitales nuevos van muy en relación al consentimiento, a la licitud. O sea, ya existe el consentimiento informado, la persona sabe. Pero ¿cómo sabe la persona en qué se están usando sus datos? Y este es un tema no menor. Ese tema lo han resuelto algunos países con otro principio de la trazabilidad. Y la trazabilidad permite que una persona pueda saber exactamente quién a qué hora hizo uso del dato personal. Hay casos interesantísimos, y eso habla de la protección que ejerce la misma persona sobre su información, porque lo que queremos cuidar, que no se nos olvide nunca, es la privacidad. La privacidad es el fondo del problema. La ley de 19.628 habla de la vida privada, la privacidad. Y como es de personas, no están las personas jurídicas. O sea, Raúl tiene mucha razón cuando dice, ojo, que en las finanzas abiertas están todos. Y no solamente tenemos que preocuparnos de la protección de las personas naturales, tenemos que preocuparnos de las personas jurídicas. Entonces hablemos de personas, son personas las que tenemos que proteger, y todas ellas en su naturaleza. Con la trazabilidad entonces aparece un problema. ¿Cómo se logra? ¿Cómo se logra? Bueno, y para eso está la interoperabilidad, que es la que da certeza jurídica, y así sabemos exactamente qué está ocurriendo. Pero eso requiere tener sistemas de control. Básicamente son tecnologías que no solo encriptan la información para que tenga integridad, nadie la pueda cambiar, sino que también den claridad a terceros sobre los accesos, quienes ingresan y quienes tienen o acceden a cierta información. Hay tecnologías, plataformas de interoperabilidad, incluso abiertas, disponibles, federadas. Una de ellas, la que promueve el Instituto Nórdico de Soluciones de Interoperabilidad, ese es el NIS, que está en Tallinn, en Estonia, lo usa Finlandia y Estonia, y ellos tienen traspasos de datos transnacionales totalmente seguros, y operan en los dos lados. Vale decir, un médico que receta un psiquiatra, por ejemplo, se hablaba muy bien ahí, no me interesa que sepan de mis enfermedades, esa boleta que es controlada y retenida, esa información está disponible en el otro país contra la presentación de la identidad digital de la persona. O sea, se intercambia información que permite que las personas puedan moverse libremente y esa información queda protegida. Y esas personas en X-Road saben exactamente quién ingresó al dato y por qué. Si no logramos tener eso, las personas no van a poder ejercer ese derecho que tienen sobre sus datos personales, quiénes lo están usando y por qué. Cuando hablamos de la entrega de datos a terceros, yo hablo de la entrega de datos a las personas. Son las personas, los dueños, las que tienen que recibir sus datos. Si se quiere portar o quiere ingresar a un nuevo sistema, uno debe ir a pedirle, pásenme mis datos, y yo veo qué me interesa, qué es relevante, y yo lo entrego, ¿no? No creo en estos sistemas automatizados en que basta un consentimiento y se entrega todo y nadie supo que se entregó. No creo en las cosas en que yo les digo bien funcionen y no tengo ninguna capacidad de saber qué es lo que está ocurriendo. Entonces, a mí me gusta el tema del Little Brother, no el Big Brother que lo ve todo.
el Little Brother que es capaz de ver qué hace el Big Brother. Y esa es la democracia. La democracia está precisamente en este mundo digital, en darle a las personas que tienen el poder, el soberano, el pueblo, el poder de saber qué está ocurriendo con su información, sus datos. Un temazo, es un temazo que tenemos que verlo a nivel mundial. Y el otro punto es el tema transfronterizo. Nosotros tenemos que entender que también aquí hay crimen transnacional. Un año antes que naciera la ley de la ANI, la 19.974, tenemos la 19.913, que es la ley que crea la UAF. Y aquí la UAF es importantísima. Y la UAF tiene también que meterse en temas de criptoactivos, tiene que meterse en todo el tema de perseguir el delito de lavado de activos, porque todo espacio que quede en la ley va a ser ocupado por terceros de forma maliciosa. Y tenemos que evitar. Entonces, en el traspaso de datos transfronterizos, tenemos que ser muy precisos, se tiene que aplicar nuestra legislación donde estén esos datos para proteger a esas personas donde ellas estén, es decir, el espacio, no hay fronteras, no hay límites, uno podría decir, bueno, queremos soberanía digital, independencia digital, que los discos duros estén en el país. Hay suficiente data center como para hacerlo, pero aún así, aunque estén en donde estén, tienen que tener esa protección. Y la autoridad del Estado, lo que mencioné con respecto al convenio de Budapest, la persecución del cibercrimen, porque estos espacios van a permitir que gente malintencionada haga cosas que no queremos. Y ahí tiene que estar muy clara la advertencia, cómo se va a hacer, cómo se va a regular, y cómo las policías y la fiscalía van a poder intervenir. Porque nuevamente, ¿cómo perseguimos este delito que es tan técnico, tan específico, que se requiere evidencia digital de calidad, que se requieren fiscales que sepan, y también jueces que sean capaces de interpretar? Entonces, es un ecosistema completo el que tenemos que construir. Si tuviera que hacer un símil, estamos diseñando y construyendo la mansarda de la casa, pero todavía las fundaciones no han fraguado el cemento. O sea, está bien, pues se pueden avanzar todas las cosas al mismo tiempo, pero ojalá avancen todas a la misma velocidad. A mí me encanta el tener herramientas, instrumentos nuevos, pero tienen que estar armonizados, tienen que conversar bien entre ellos, no se tienen que producir estos archipiélagos de competencias que finalmente terminemos en conflicto. Para eso está la política pública, para eso está el trabajo nuestro, y el colegislador tiene que actuar. Y si se necesita tiempo, bueno, se tendrá que usar el tiempo que se necesite. Soy un fanático del mundo digital, pero el mundo digital seguro. No me gusta hablar de transformación digital sin ciberseguridad. Creo en los datos, pero tiene que existir siempre la privacidad. Eso es el desafío, y eso es lo que estamos muchos parlamentarios. Yo voy ahora en julio a un foro de parlamentarios para ver precisamente este tema en Bucarest. Bucarest fue elegida por la Unión Europea para ser la sede europea de las competencias en ciberseguridad, tienen bastante experiencia en ello. Entonces también ver en qué está el resto, cómo nosotros también podemos contribuir, y lo que le he dicho a la industria, hay una industria fintech que florece de forma increíble, podemos tener liderazgo también, no solo regulatorio, sino que también las primeras, ojalá, unicornios nacionales en este tema de los fintech. Eso sería lo que podía aportar, disponible para todos. Mi mail es cibersenador@gmail.com, lo puedo liberar públicamente, y como todo, yo recibo toda la información de todo lo que quieran, lo que dijo Tomás de la minuta, todos los elementos que permitan formar una opinión basada en antecedentes, basada en data. Más data y menos guata. Eso creo que es algo que siempre tratamos de establecer. Gracias, Natalia. Muchas gracias, senador. Y Romina, está ahí Pío Marshall esperando hace rato a hablar, y quiero hacerle un pequeño comentario que me parece interesante, porque después viene Hacienda ahí a darnos un punto, que levantaron la mano y les vamos a dar la palabra, pero es muy interesante que fíjense que acá en este grupo hay un acuerdo que esto es bueno regular. El tema es cómo hacerlo, con qué plazo, ¿cierto? Y con qué profundidad cada uno de los aspectos. Y eso es súper interesante democráticamente, porque aquí vemos que hay un acuerdo tácito en que esto se tiene que regular. El tema es cómo, les decía yo, y obviamente con qué profundidad. Pío, te escuchamos, que estabas ahí con paciencia esperando hace rato. Gracias, Natalia. Gracias, Claudio. Yo tengo brevemente 3 puntos que comentar o aportar a esta conversación. El primero es que si los datos son de las personas y tienen que estar en manos del poder de las personas y no de otros actores, el proceso de entrega de datos y el consentimiento tiene que seguir siendo, Claudio, un tema para nosotros fundamental. O sea, tenemos que seguir perfeccionando el consentimiento, insistir en buscar la confirmación, insistir en el tema del retracto, insistir en el tema de la posibilidad de retirar el consentimiento. O sea, nadie va a leer, nadie quiere leer hoy día 2 páginas.
Entonces, ¿quién va a leer 47? O sea, es más fácil que la persona en la mañana te firmó un papel y en la tarde te dijo, no, ¿sabe señorita? Yo no lo firmé. Perfecto, señor. Le anulo todo, se devuelve toda la plata, etcétera, etcétera. Si hay alguien que ha trabajado en el tema del consentimiento, ha sido el retail financiero, y yo creo, Claudio, que tenemos una tarea por delante de seguir avanzando. Porque lo que buscamos es evitar el conflicto. Y esto va de la mano de la educación financiera. O sea, de protección de datos personales pasamos a entrega de datos, consentimiento, y hay que educar. Hay que educar porque si no la gente va a seguir entregando datos, entregando llaves, entregando toda la información sin tener idea para qué va a ser usada. Ese es el punto 1. El punto 2 es que quienes regulen todas estas materias pueden tener la tentación de proteger la información o los datos pensando en concentrar todos los datos en un solo lugar. Y eso es extremadamente peligroso, creo yo, porque se junta con el tema de ciberseguridad. O sea, si tú tienes los datos en un solo sitio o en un solo computador, hay que pensar que la ciberseguridad es una industria poderosa, es una industria organizada, es una industria que ocupa lugares importantes en la generación del PIB de varios países del mundo, ¿eh? El delito me refiero. Y por lo tanto, si los datos de los chilenos están en un lugar, va a ser un lugar atractivo para ir a atacar, porque se pueden hacer muchas cosas entretenidas con 20 millones de datos. Así que, ojo con la concentración, no pongamos ninguna regulación esto de concentrar todos los datos en un sitio. Y el tercer punto que quería mencionar es cómo se va a regular esto, porque yo creo que a nivel de ley, a nivel de conceptos, está súper bien trabajado el tema. Puede quedar mejor o puede quedar peor, pero yo creo que el nivel es muy alto al que estamos llegando. El punto es cómo vamos a bajar en la regulación y en la fiscalización. A mí me pasa, Claudio, que de vez en cuando me toca renovar un depósito a plazo. Y ese mismo día, el mismo día que renuevo el depósito, me llegan mails de 7 o 8 entidades distintas. Entre bancos, actores regulados, actores no regulados, ofreciéndome invertir con ellos. El mismo día. Y en los siguientes 100 días o 200 días no me llega ninguno. Entonces, claramente aquí, senador, el dato se filtró en el camino, alguien se lo pasó a otro, ese otro. O sea, hay un mercado que es peor que el tráfico de armas en Chile. ¿Eh? Hay un mercado que se usa hoy día, afortunadamente, en la mayoría de los casos se usará para marketing, pero también se usa y se puede usar para cometer delitos y para otras cosas. Entonces, ¿cómo vamos a fiscalizar esto? Yo creo que pensar en inspectores fiscalizadores es imposible, porque esto ocurre miles y miles y miles de veces, así como los ciberataques, los bancos son atacados miles de veces al día. Aquí hay que pensar en soluciones de tipo digitales, como el no molestar, no me llames más, tú haces clic y se activa automáticamente. Tú haces un clic en un mail que te llegó de un banco del cual tú nunca fuiste cliente, tú haces un clic y automáticamente le llega al abogado del banco un formulario que dice, señor, demuestre de dónde sacó los datos del señor Pío Marcha. Con copia a una unidad central, también computarizada, o no sé, un ente fiscal, etcétera, etcétera. Lo otro que puede ayudar a la regulación son las certificaciones de estándares internacionales. Hay certificaciones que te exigen en otros orden de cosas, en seguridad, en tarjetas de crédito, las reglas de PCI. O sea, y eso el sector privado puede ayudar mucho, porque los bancos ya, para protegerse, obligan a sus proveedores a estar certificados en estas materias, ¿no? Entonces, o a sus pares. Oiga, usted quiere conectarse conmigo ya, pero usted tiene que estar certificado, porque si no está certificado. Entonces, ¿cómo podemos buscar alguna certificación, senador, internacional o adecuar alguna que haga que las empresas tengan que certificarse? Y aquí hablo un poquito más que el sello CERNAC, que Claudio, porque esto no es un tema político, esto es un tema muy técnico. Pero las grandes empresas van a ser las primeras que van a empezar a exigirle a sus pares y a los proveedores que tienen que certificarse. O sea, que realmente no pueden quedarse con los datos los clientes, tienen que borrarlo inmediatamente. Eso quería comentar nada más para que lo dejemos en la agenda. Muchas gracias, Pío. Veo ahí también a Alejandro Puente que quiere hacer su réplica y, bueno, les digo, es muy interesante este ejercicio.
en el que nos damos cuenta que hay muchas dudas, Alejandro, y también esta sensación que preguntan algunos que dicen, sabemos que hay que regular la fintech, que va a ser buena una regulación, pero está la duda qué pasa con los consumidores. Y fíjate que yo como periodista creo que esa duda se genera porque después a quien le tiran las orejas en el fondo es a quien comparte los datos. La persona se pierde un poco de lo macro, ¿cierto? Y le va a reclamar a la multitienda o al banco cómo esto se traspasó o quién lo ayuda a aclarar estos asuntos. También es importante ver estas regulaciones desde el punto de vista de las personas, como decía, de la economía de a pie. Te escuchamos, Alejandro. Sí, bueno, primero que nada me gustaría aclarar o precisar que en ningún caso estamos diciendo que las cosas no se deban discutir y mejorar. Muy por el contrario, como decía Tomás hace un rato, este es un proyecto que se lleva trabajando y estudiando por equipos en Hacienda, y habría que decirlo, del anterior gobierno, y que nosotros consideramos que ha sido un trabajo positivo y bueno, y por eso que lo estamos impulsando también en este gobierno. Y en ese sentido, no nos parece justo, de alguna manera, el decir que esto se está haciendo poco menos que a mata caballo. Hay harto trabajo detrás de este proyecto, y a mí me consta y agradezco todo lo que me han enseñado a este respecto. Por supuesto que las cosas siempre se pueden mejorar, pero lo que queremos también destacar es que muchas veces lo perfecto es enemigo de lo bueno. Que además yo, sin ser abogado, no tengo la menor duda de que las legislaciones también son instrumentos dinámicos que deben irse mejorando a medida que van surgiendo nuevos elementos en la discusión. Y estamos hablando precisamente del mundo tecnológico, algo que está en pleno desarrollo y que por supuesto que tenemos que generar un instrumento que sea flexible para poder ir abordando los nuevos desafíos que se van presentando. De hecho, en las discusiones ha habido elementos que todavía no están adecuadamente zanjados o no totalmente zanjados, como todo lo que tiene que ver con criptoactivos. Sin embargo, son tan importantes los desafíos que tenemos por delante relativos a las personas, como destacaba Natalia, el poder darles seguridad respecto a sus operaciones financieras, a sus inversiones. Es tan importante esto para la estabilidad financiera, para los que pensamos que es importante la competencia en los distintos mercados. Es tan bueno para la competencia el desarrollo de la industria fintech, para los que también pensamos que es fundamental la inclusión financiera, entendiendo que estos nuevas tecnologías permiten bajar muchas veces los costos en distintas operaciones. Es tan importante esto para la inclusión financiera que pensamos que es importante que avancemos con este proyecto. Obviamente no tenemos seguramente la ley perfecta. Obviamente podemos hacer mejoras a esta ley, y para eso tenemos precisamente una mesa de trabajo con los asesores de los senadores para ver indicaciones que nos permitan perfeccionar lo que se ha avanzado. Pero creemos que lo que se ha avanzado es bastante adecuado, particularmente desde el punto de vista de los datos personales, como decía Tomás hace un rato. Si nosotros revisamos la normativa que existe en Europa en estos temas, por ejemplo en la OECD, prácticamente todas las disposiciones que se establecen en estas normativas están consideradas en el proyecto de ley, referido específicamente a los temas que tienen que ver con el sistema financiero. Y lamentablemente se fue Michel Lavé, pero yo creo que es importante también entender que lo que aborda este proyecto es esencialmente enfocado en los temas financieros. Obviamente hay otros temas de ciberseguridad y datos personales que van más allá de los aspectos que están tocados en la ley, y en ese sentido también es fundamental, y ese es un objetivo de este Ejecutivo, avanzar en la ley de datos personales. Pero nuestra convicción es que podemos avanzar en paralelo, y lo que nos importa, que es todo el tema financiero de las personas, de las empresas,
y de la estabilidad financiera está adecuadamente abordado en la ley FinTech. Y aquí, para no alargarme más, quisiera simplemente reconocer lo adecuada de la analogía o parábola que hace Raúl Arrieta con respecto a esto de Zoom, ¿no? Que nadie se lee ahí la advertencia con respecto a los riesgos que va a correr cuando utiliza esta plataforma. Pero el hecho de que nadie se lo lea no quiere decir que nosotros debiésemos prohibir Zoom o no tener este tipo de cuestiones. Tenemos que perfeccionar las normas para que la gente esté adecuadamente informada y haga un uso eficaz, eficiente, óptimo desde el punto de vista de sus intereses de estas herramientas. Pero pensar que cerrar los ojos y creer que esto no va a seguir avanzando, yo estoy convencido que es un error. Y lo mejor que tenemos que hacer, o lo que debemos hacer, es avanzar en esta ley, ojalá de la mejor manera posible. Eso. Muchas gracias, Alejandro. Muy importante lo que dices tú. Estamos abiertos a discutir, que es un poco lo que se está haciendo ahora, conversar, y eso es muy valioso, ¿cierto?, para crear regulaciones. Kenneth lo tenemos que despedir, no porque se haya enojado con nadie, sino que tiene compromisos parlamentarios propios de su labor, y me dice, por favor, que lo hagamos como aviso de matinal, que digamos que su mail es cibersenador@gmail.com, por si alguien quiere enviarle cualquier pregunta. Muchas gracias, Kenneth, por habernos acompañado, y nos quedamos con un par de intervenciones todavía para ir cerrando ya. Muchas gracias, Terra. Muchas gracias. Tomás, ¿tú quieres, me imagino, agregar algo? En la línea lo tenemos ahí en espera de lo que nos está contando, ¿cierto?, Alejandro, que es interesante, como digo yo, que hay una disponibilidad también de conversar que se va abriendo en esta instancia. Tomás, ¿qué es lo que quieres comentarnos al respecto? Sí, absolutamente. De nuevo agradecer, porque he estado haciendo última intervención, el debate es de alto nivel, estoy de acuerdo con lo que decía Pío. Estamos en un debate que yo creo que a veces no se va tan seguido en algunas discusiones legislativas, entonces de alto nivel, y eso es bueno. Pero aclarar también un par de puntos, si bien se dio de manera un poco más rápida la discusión en la Cámara, ahora en el Senado hemos tenido, el Senado, uno se mete a la página y ve 20 presentaciones distintas. Digo, 20 actores distintos desde el gremio, de la academia, del sector privado, del sector público, que han hecho presentaciones. Y eso es bueno, nosotros lo catalogamos como algo bueno, y un poco reforzar lo que decía Alejandro. Nunca quisimos que fuera de otra manera. Tenemos la convicción de que en su contenido el proyecto de ley es un proyecto de ley muy bueno, y que como pocos proyectos de ley se ha abordado con la participación de todos los incumbentes y con mucho tiempo y rigor técnico. Lo otro, entrando al tema propio del debate de la finanza abierta, hay que tener en consideración de que la finanza abierta es una realidad. Las personas están pasando sus clients de sus cuentas corrientes para que las fintech puedan competir. Es la única forma que tienen que competir. Tenemos que entender cuál es el sentido de fondo de la finanza abierta. La principal barrera de entrada al mercado financiero de estos nuevos actores tecnológicos que muchas veces prestan servicios, algunas o muchas veces prestan servicios más rápidos, más seguros y más baratos, no pueden competir porque no tienen la información. Es una barrera de entrada. Está escrito en literatura académica internacional y forma parte de los principios de los sistemas financieros por todo el mundo. Entonces, bajar esa barrera de entrada es muy relevante. ¿Por qué? Porque va a permitir que estos actores con esa información, si es que se hace con toda la seguridad y todo, presten servicios más innovadores, compitan más en el mercado financiero y puedan atender, que lo que a nosotros más nos importa como Ministerio de Hacienda, a sectores que han estado desatendidos históricamente de la población. Van a tener que ir a buscar a esos actores. Entonces hoy día somos una realidad. Eso es lo que nosotros, un poco también lo que quería decir Alejandro. Esta es una respuesta de este proyecto de ley. El sistema de finanzas abiertas es una respuesta a un sistema de finanzas abiertas de facto. Yo creo que respecto a algunos temas en particular que nombraba el senador Puig, yo creo que a veces existe, respecto a la finanza abierta, la tentación de tratar de aplicar las mismas o de la misma manera las instituciones de la protección de datos, del GDPR o del proyecto de ley de protección de datos, al sistema de finanza abierta, cuando habla, por ejemplo, de interoperabilidad. El sistema de finanza abierta es, por definición, un sistema interoperable. Se está obligando a todos los actores a establecer las mismas estándares de API para que puedan compartir información. No sé qué más interoperable que hay que eso. O sea, que
todos con los mismos estándares tengan los mismos enchufes para que la información fluya de manera segura. Yo creo que hay que tomarse el tiempo de leer un poco las finanzas abiertas desde una perspectiva un poquito más centralizada de la información financiera. Y respecto a un par de puntos, también pronunciarme cuando se habla de la coordinación que tiene que haber en las distintas instituciones. Efectivamente esto no es nuevo. El artículo 37 bis, creo, de la Ley de Bases de Administración del Estado establece que tiene que existir una coordinación entre las distintas instituciones del Estado, no solamente para esta ley, para todas las leyes. Si hay un traslado entre el CERNAC, la agencia de datos que salga ojalá pronto del proyecto de ley de datos y la CMF, van a tener que cumplir por ley con esa coordinación. Y nosotros en el proyecto de ley así lo estamos previendo, que van a tener que coordinarse en algunos puntos porque estamos estableciendo aplicación supletoria de la ley de protección de datos y de la ley de protección al consumidor. Son dos leyes que nosotros explícitamente estamos diciendo que aplican de manera supletoria a las finanzas abiertas. Por lo tanto, contamos con ese principio de coordinación entre las instituciones del Estado. Y por último, señalar que nosotros no compartimos, y de hecho, como ya lo señalé, que un escenario de finanzas abiertas tenga que estar a cargo de la agencia de datos que saca el proyecto de ley de datos. Eso no es así. No lo hizo Brasil, que es un ejemplo de éxito a nivel mundial. Ustedes pueden ver las ratios de la cantidad de instituciones que se inscribieron como fintech y empezaron a solicitar y cómo creció el ecosistema de manera segura, cómo tienen hoy día uno de los casos del banco digital más grande del mundo, de los más grandes, un unicornio que es Nubank, por la forma en la que han implementado políticas como la finanza abierta. Nosotros creemos que la finanza abierta tiene que estar a cargo de la CMF. En Brasil, imagínense, está a cargo el Banco Central del Open Banking. O sea, ni siquiera el órgano regulatorio financiero, sino que el órgano monetario, de política monetaria. Entonces, de acuerdo, no hay que tallar en piedra determinadas cosas. Yo creo que la CMF hoy en día tiene el expertise en materia de protección de datos, en materia de ciberseguridad, y en materia de gestión de la seguridad de la información. Cuando se trata del sector financiero siempre lo ha hecho. Y el último tema a aclarar, creo que aclaré la interoperabilidad, creo que aclaré el tema de la discusión, cómo se ha dado en el Senado, respecto a las finanzas abiertas, cómo se están dando de facto. Creo que también hablé respecto a quién tiene que estar a cargo de las finanzas abiertas, el principio de coordinación regulatoria. Finalmente decir que también el senador Puja habla de que es muy importante proteger a las personas, que ya sepan qué datos y por qué. Eso es justamente la labor que cumple, que se establezcan cuál es la finalidad y qué tipo de datos las personas están consintiendo de compartir. Y justamente para que no se lean 45 páginas y no estén tener que estar con susto o paranoia viendo qué cada cosa tienen que hacer. Nosotros como establecemos una regulación en la que se establecen las cosas que son efectivamente relevantes. ¿Qué tipo de información se está compartiendo? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué plazo? Cualquiera de esas cosas que se cumplan después no se puede seguir utilizando la información. Ese es el sistema de finanzas abiertas que estudia en el proyecto de ley de datos. Pero también, como les decía Alejandro, nosotros estamos abiertos a establecer o discutir otras normativas, pero solamente estamos discutiendo aquellas en las que nosotros tenemos convicción de que están bien abordadas. El resto, absolutamente. Quizás alguien podría plantear, no sé, Romina, que se podría establecer una sanción en particular. No veo problema de que discutamos respecto a eso. Quiero que quede claro que nosotros estamos insistiendo y discutiendo en aquellas cosas que creemos que están correctamente abordadas en el proyecto. Y insisto, muchas gracias por la invitación. Gracias, Tomás. Ahí después va a tener que, como quienes, dejarnos su mail para tantas explicaciones técnicas ahí que nos dio. Está esperando hace un ratito Alejandra Arregada también, que quiere hacer un comentario, y de ahí ya vamos a cerrar con Raúl y la Romina unas palabras de cierre. Alejandro. Gracias. Mira, yo estoy muy de acuerdo con el tema de finanzas abiertas, especialmente porque finanzas abiertas está creciendo, tal cual como se señalaba, viene de un escenario no regulado a un escenario regulado, pero también hoy día tenemos un desafío que también es bastante político, como el de las finanzas descentralizadas y todo lo demás. Ahí, y eso me parece perfecto, todas las afirmaciones que se han hecho por parte de Hacienda, me parece que están avanzando en la línea correcta. Por otro lado, lo que se refiere a ciberseguridad, nosotros sabemos que los amigos de ciberseguridad viven en el futuro. Por consiguiente, no me cabe duda que las APIs, los sistemas de conexión, los protocolos y todos los demás estándares se van a ir cumpliendo, y en exceso probablemente. Pero no podemos olvidar el tema de los datos personales, que los datos personales son un derecho fundamental, es como el hermano pobre, los derechos fundamentales en nuestra Constitución,
pero es más importante porque es derecho fundamental y está consagrado en términos de cómo esto tiene que conversar con la legislación que hoy día se propone. Yo tuve la suerte de participar en los equipos de Piñera 1 en la elaboración del proyecto de datos personales que, junto con Tomás Flores, que lo veo que está por ahí, y han pasado 10 años sin que nosotros tengamos hoy día una regulación robusta en tema de gestión, en tema de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Me parece que una legislación como la que se propone, donde efectivamente vamos a mover datos en forma activa y voluminosa, permite generar riesgos para que se transformen quienes son los receptores de estos datos en agregadores de datos en el largo plazo. Pero es una cuestión que es debatible en la medida que existen estos estándares de recepción, de pautas de interconexión entre los distintos actores y los presentes. Pero lo que yo quiero relevar es que no se puede analizar solamente una legislación de finanzas personales porque solo es buena en términos del negocio financiero que proponen, sin tener esta pata, que es la pata de los datos personales, adecuadamente abordada en este proyecto. Y eso quiere decir de que el esfuerzo del Ejecutivo no solamente tiene que estar orientado a la generación de condiciones para efectos de generar un proyecto de ley que sea adecuado en esta área, sin dejar de mirar la gestión de este dato en el futuro, como se presta el consentimiento, que yo creo que se puede ir abordando de una manera más gentil, porque obviamente obtener un consentimiento en el estándar que se propone es bastante pitagórico, pensar en leer 80, 40, 50 páginas de consentimiento. Sin embargo, creo que eso es hoy día un requisito mínimo que hay que considerar. Y lo otro que tal vez como prevención es que las regulaciones que nazcan sobre finanzas abiertas, básicamente, tienen que ser capaces de generar condiciones de igualdad regulatoria, simetría regulatoria entre los actores que entran en este mercado. Porque no solamente son los nuevos entrantes, los nuevos desafiantes, también hay otros actores que quieren entrar en este mercado y que requieren tener reglas que permitan adecuadamente poder competir con estos que tienen una, si se quiere, menor carga, menor peso de estructura que permita competir estos otros. O sea, en el fondo, la idea es un adecuado datos personales con adecuada carga regulatoria y que esta sea simétrica. Simplemente quería aportar con ese comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, y como decimos, qué bueno que se vayan aportando estos comentarios, además con todo lo que ha señalado Hacienda, que hay perfectibilidad, disposición a discutir, que es muy importante, y también a escucharlos a ustedes en el fondo que representan a distintos actores del segmento del retail. Raúl, ¿querías decir un comentario? Vamos con y después vamos a darle 2 minutitos a Romina para cerrar, para ya irnos despidiendo. Perfecto. Gracias, Natalia. No, mira, algo muy breve. A ver, y que en realidad es como una contrarréplica. La verdad que no quiero entrar en el tema de fondo. Lo único que quiero es aclarar, por si se entendió mal, algo que la verdad no he querido decir. Siempre he querido decir que creo que es necesario avanzar en la regulación. No creo que estemos mejor sin regulación que con el proyecto de regulación. Por favor, o sea, que quede súper claro. Creo que hay que avanzar en la regulación. Primera cosa. Segunda cosa, cuando digo que el consentimiento, y pongo como ejemplo Zoom, en ningún caso quiere decir que crea que hay que prohibir a Zoom o hay que prohibir a la fintech. Lo que quiero decir es que hay que tener cuidado cuando yo construyo todo el andamiaje de tratamiento de información solamente en el consentimiento, porque la evolución histórica en el mundo de lo que tiene que ver con tratamiento de datos personales demuestra que el consentimiento, que partió siendo la gran base de habilitación para tratar los datos personales, se ha ido tomando conciencia de que no es la mejor base de tratamiento de datos personales y que consecuentemente hay que equilibrarla con otras cosas y no solamente agregarle que tiene que ser libre, que tiene que ser espontáneo, porque por lo demás, aunque todas esas cosas no estuviesen, es de la esencia del consentimiento regulado en el Código Civil de Andrés Bello, cuando establece los requisitos del consentimiento. O sea, no hay ninguna duda que de lo contrario me dé un vicio de la voluntad y que puedo pedir la nulidad del consentimiento. O sea, lo único que digo es, cuidado, el consentimiento no es la madre del cordero, y el consentimiento, otra cosa que es muy importante que no se ha dicho, me autoriza, en el mejor de los casos, a tratar la información mía, pero en ningún caso la que se construya o la que construye una empresa
a partir del procesamiento de la información mía. Y ahí lo digo así, con nombre y apellido. Cuando una empresa me ofrece, por ejemplo, un crédito comercial, la oferta de crédito no es un dato mío y consecuentemente yo no puedo autorizar a que se lleven esa oferta comercial. Lo tiene que tener autorizada la institución financiera, que es la que generó esa oferta comercial. Eso es lo que tiene que ver con el consentimiento. Y de hecho, si uno hace ahí un símil, porque esto es bien parecido a la portabilidad de los datos, por decirlo de alguna manera, cuando uno va a la normativa, a GDPR, al proyecto de ley de datos personales que se está discutiendo, cuando hablamos de portabilidad siempre es tratamiento automatizado de datos aportados por el titular de los datos. Jamás los que se construyen a partir de estos datos. Bueno, entonces yo creo que eso es importante tenerlo presente. Y por último, y con esto sí que cierro, Natalia, y por último, tampoco he dicho ni he querido decir en ningún momento que la CMF no es la llamada a fiscalizar las finanzas abiertas. Creo que la CMF es la llamada a fiscalizar las finanzas abiertas. Lo que creo es que no es la llamada a fiscalizar la forma en que se tratan los datos personales en las finanzas abiertas. Y creo que eso debería ser resorte de la Autoridad de Protección de Datos. Y si estoy preocupado de hoy día de lo que está pasando con eso, podemos tocarle la puerta hoy día al Servicio Nacional del Consumidor para que vaya e inicie el ejercicio de las facultades que se le concedieron en la ley del 24 de diciembre del año pasado en materia de tutela de derechos a la protección de datos en el marco de las operaciones de consumo. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Raúl, y ahí nos quedamos también con la sensación en el fondo que esto no es una posición, sino obviamente porque se apruebe la mejor regulación para este tratamiento de datos. Romina, te quiero pedir un minutito de palabras para cerrar. Sabemos que nos quedan un montón de temas, probablemente haya que hacer un segundo capítulo de este tema para irnos despidiendo ya, en rigor del tiempo. Sí, muchas gracias, Natalia. No, nada más que agradecer por este encuentro. La conversación estuvo de un súper buen nivel, muy entretenida también, todos los contrapuntos. Nada más que decir que este tema, por cierto, trae muchos desafíos de armonización, trae desafíos de poder abordarlo bien, porque el insumo base finalmente para las finanzas abiertas, si bien se entiende que hay que regular este mercado y todos los beneficios que puede traer para las personas, son los datos de las personas, y los datos son de las personas, y eso es algo que a veces cuesta un poco entender, y también tenemos claro que este proyecto de ley no puede venir a solucionar las falencias históricas que hemos tenido en protección de datos y que faltan por una ley general que no hemos tenido, pero bueno, así esa es la historia de nuestra vida, y así nos vemos como superados siempre por estas nuevas iniciativas que proponen nuevos desafíos, y nos encuentran con leyes totalmente obsoletas. Nos falta, por cierto, las leyes no lo van a solucionar todo, nos falta la cultura, lo que comentaba el senador, así que nada, muchos desafíos nuevos, apasionantes que trae todo este mundo para el hermano pobre de los derechos fundamentales, como decían por ahí, que es el de la protección de datos y que es central en este tipo de discusión. Gracias. Muchas gracias, Romina. Bueno, le agradecemos a Kenneth, que se tuvo que retirar por labores parlamentarias, también a Claudio Ortiz, del Retail Financiero. Ahí incluso Tomás, bueno, se despidió Tomás Pintor agradeciéndole y dejándoles además el correo ahí en el chat, porque es súper importante en el fondo, entre todos ustedes que están en este sistema, ir construyendo esta política pública. Así que tienen dos tareas, escribirle al cibersenador y a la gente de Hacienda si tienen preguntas o observaciones, que dejaron ahí sus canales abiertos. Claudio, para despedirnos, ¿quieres comentar algo, por favor? Te escuchamos. Gracias, Natalia. Muy breve. Solo agradecerte a ti por la gran conducción de este importante encuentro. Creo que ha sido muy entretenido, creo que ha sido un ejercicio espectacular como análisis de políticas públicas. Agradecer a Romina por su exposición, todo su aporte, al senador que ya nos dejó, pero aprovecho de agradecerle de cara a todos. Y también dos comentarios adicionales.
lo primero, y responder un poco a algún comentario por algunos temas que levantó Alejandro Puente y Tomás Pintor. Nosotros reconocemos que tras este proyecto de ley hay un trabajo serio, técnico, con gran dedicación y que muy bien inspirado. Yo quiero reconocer eso, no está en duda ese gran trabajo que congregó en algún minuto el Ministerio de Hacienda para un grupo de técnicos y que desarrollaron este cuerpo legal que tenemos hoy día al frente. Lo que no significa que no haya que perfeccionarlo. Y creo que esta instancia es un ejercicio muy positivo, ¿ya? De que al final la gran conclusión es que yo creo que nadie de los que ha estado aquí presente, lo que ha hecho uso de la palabra, está en contra de avanzar con esta iniciativa. Yo creo que todos estamos en favor de avanzar, pero con algunos ajustes. Y en esos ajustes nos encantaría que tuviéramos el espacio y pedirle a Alejandro, a Tomás, que se generen los espacios en el Parlamento para que todo lo que es, por lo menos el tema que a nosotros nos preocupa, en lo que es finanzas abiertas, podamos perfeccionar, podamos hacer los ajustes para lograr un justo equilibrio entre la promoción de la innovación, la mayor competencia y el cuidado de los datos personales, digamos, de las personas. Esa es la invitación. Nosotros queremos contribuir y de esta manera, organizando este tipo de iniciativas, este tipo de ejercicios, creemos que es la mejor manera de contribuir al correcto debate de las políticas públicas. Muchísimas gracias nuevamente a ti, Natalia, y a todos los participantes por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a todos y espero verlos prontamente, ojalá presencialmente, y si no, en un segundo capítulo para que sigamos discutiendo este tema, que nos quedaron ahí varias tareas. Gracias a todos por su tiempo, que estén muy bien.